Radio Universidad Austral de Chile presenta Comuna 13. Actualidad universitaria en Los Ríos, Los Lagos y Aysén. Martes 20 de diciembre, casi las 8:30 de la mañana y partimos una nueva entrega del Comuna 13. No queda casi nada para Navidad, necesitaba decirlo. Pero pienso personalmente, esto es una opinión, no sé si ustedes la comparten, que no ha estado tan ambiente navideño este año. ¿Será porque cae fin de semana? ¿Cae sábado? Un poco fome que caiga sábado, no se descansa nada. Pero bueno, partimos esta mañana informativa, vamos a estar conversando con Álvaro Huentecura, quien es docente dupla y vamos a estar conversando acerca de esta experiencia en participar de Acciona y del proyecto artístico-cultural que están ejecutando dentro de este 2022, lo poquito que está quedando de este 2022. Y después estaremos conversando con el doctor Pedro Murúa, quien es director del Magíster en Medio Ambiente y Bioseguridad en Acuicultura de la UACH, sede Puerto Montt. Así que nos vamos a trasladar telemáticamente hasta Puerto Montt para conversar con él acerca de la postulación e investigación del programa del Magíster. Revisamos un par de titulares también que vamos a estar revisando esta jornada porque se iniciaron los trabajos de restauración de la rueda de molino de agua en el Museo Colonial Alemán de Frutillar. La iniciativa, que tendrá una inversión aproximada a los 22 millones de pesos, es posible gracias a un trabajo desarrollado en conjunto entre la Dirección Museológica y la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Físico de la Universidad Austral de Chile. Por otra parte, UACH lidera adjudicación de proyectos y premios a la innovación regional 2022 en Los Ríos. Académicos y académicas de la Universidad Austral de Chile presentes en la adjudicación de proyectos, reconocimientos a trayectoria y en formación de nuevas generaciones para la ciencia regional. Así que vamos a estar revisando estos dos titulares a lo largo de esta jornada. Ya se encuentra nuestro primer invitado, le damos la más cordial bienvenida a Álvaro Huentecura, profesor en Educación Básica Intercultural en contexto mapuche. Álvaro, muy buenos días, ¿cómo estás? Mari, hola, buenos días. Muy bien por acá. Contentos de tenerte aquí con nosotros en el Comuna 13 y poder conversar acerca de este proyecto Acciona que se está ejecutando dentro, ¿no?, de lo que va quedando del 2022 y algo que más encima viene acorde a lo que estamos conversando, ¿no? La forma también donde estamos hablando de esto, que es radio, ¿no? Y el proyecto cual están trabajando ustedes es Radialistas desde Quilche, Mapu, fortaleciendo la identidad cultural y el conocimiento de mi territorio. Álvaro, hablemos, ¿no es cierto?, primero, ¿cómo ha sido para ustedes participar en este proyecto Acciona? Si es que ya habían trabajado o no anteriormente con proyectos similares. Bueno, la verdad es que comentar primero que yo soy relativamente nuevo en la escuela rural de Rocaquelén. Entiendo yo que anteriormente habían tenido una experiencia, pero en la comunidad de Lumaco, relacionado también a un proyecto ejecutado por Mauricio Durán, que es la persona que estaba trabajando con nosotros el proyecto de Radialistas desde Quilche, Mapu. ¿Trabajan? Así, ¿Sí? sí, entonces, bueno, en ese sentido, la verdad es que, bueno, se ha visto en primera instancia, ¿cierto?, beneficiada la comunidad de Lumaco, pero también, bueno, durante este año, durante esta jornada, los niños y niñas de la escuela rural de Rocaquelén. Esto es en la comuna de Lanco, ¿cierto? Sí, efectivamente, Comuna de Lanco. Comuna de Lanco. Hablemos entonces ahora de este proyecto, ¿no? Cómo se lleva la radio al campo, de qué trata también este proyecto, qué estudiantes también están trabajando en esta iniciativa, porque la escuela rural no es solamente escuela básica, ¿cierto? Sí, efectivamente. Bueno, los niños que estuvieron trabajando en este proyecto
Son niños de los cursos de tercero a sexto año básico, ¿ya? Y en ese sentido, bueno, se fueron trabajando diversas cosas, siempre pensando en el plano cultural, en el plano identitario y fortaleciendo, bueno, con las diferentes actividades, la cosmovisión mapuche y la identidad cultural dentro de todo ese proceso. Y el fortalecimiento también del Mapudungun Sumún, que a nivel de territorio, ¿cierto? Actualmente hay una gran problemática con la transmisión intergeneracional, ¿cierto? Con la pérdida específicamente del Mapudungun Sumún. Álvaro, por lo que tú has podido ver, ¿no? También como profesor de educación básica en contexto mapuche, los niños de tercero a sexto básico, ¿no es cierto?, de la Escuela Rural de Rucaquelén, en la comuna de Lanco, participan de esta iniciativa. ¿Cómo ha sido para ellos, no, trabajar las temáticas que son parte del programa, ¿no es cierto?, de educacional, junto con trabajar en radio, ¿no? Imagino que muchos de ellos es la primera experiencia también trabajando en estos formatos radiofónicos. Sí, efectivamente, bueno, para los niños ha sido toda una sorpresa, ha sido novedoso, ha sido en ese sentido también bien atractivo para ellos, experimentar con algo nuevo. Como tú señalas, cierto, para muchos es su primera experiencia y como primera experiencia la verdad es que eh, fascinados con la experiencia, por ahí también todo lo que se va fortaleciendo en ese proceso porque estar frente a un micrófono, generar eh, esta experiencia radial, ¿cierto? Eh, Va generando también ciertas emociones en los niños, cierto nerviosismo, ciertas experiencias que ellos no habían vivido, y en ese sentido, como también esta experiencia permite fortalecer la autoestima de los niños, fortalecer la expresión oral, la expresión corporal, y en ese sentido, la verdad es que para ellos ha sido súper positivo. Y cómo también se fortalece el trabajo grupal, porque eh, como se fue planteando el taller, la verdad es que buscaba mucho el trabajo en equipo, el trabajo entre compañeros y como entre ellos, ¿cierto? Formaban todo ese ambiente como para, bueno, ir grabando, para ir generando temas de conversación y en ese sentido, bueno, los niños son protagonistas, los niños van generando sus propios aprendizajes y van trabajando este trabajo colaborativo entre compañeros, entre amigos y compañeros de la escuela. Primera experiencia, claro, de repente no es fácil, ¿no es cierto?, ponerse frente a un micrófono, hablar algo, dominar un tema. Más encima, la presión de que, claro, ¿quién te está escuchando desde el otro lado? Álvaro, si nos puedes comentar qué temáticas han estado trabajando los y las estudiantes y también conocer qué formatos también ellos han ido trabajando a lo largo de este proyecto Acciona que han estado realizando a lo largo del 2022. Bueno, eh, dentro de las temáticas, eh, dentro de las temáticas trabajadas, primero, bueno, se trabajaron actividades relacionadas con la expresión oral, ya como para que el grupo de alguna manera pueda ir de alguna manera teniendo eh, mayor seguridad. eh, y en ese sentido, bueno, lo primero que se trabaja, ¿cierto? Es la expresión oral, es la expresión corporal, dinámicas, juegos que realizaba don Mauricio Durán. Y, y es eso, ya como primera cosa que se aborda, ¿cierto? En este taller, ¿ya? Adicionalmente, bueno, eh, se fueron trabajando diversas temáticas, los sonidos de la naturaleza, bueno, ahí donde nosotros estamos emplazados, eh, tenemos la fortuna, ¿cierto?, de que todavía se conserven de buena manera las aguas, ¿ya? Y dentro de, bueno,
de las acciones que se desarrollaron, ¿cierto? En algún minuto se desarrolló una caminata ahí en el loft de Lumaco, y en donde, bueno, se fueron a escuchar el tema de los sonidos de la naturaleza, y dentro de eso el sonido del agua, de cómo baja, ¿cierto?, de manera natural desde los cerros. Ya, esa es una de las actividades que, bueno, también se desarrollaron. Adicionalmente, eh, en el contexto de, bueno, en el contexto de aula, en el contexto de la escuela también, cómo se fue trabajando el tema del EPEU, del relato mapuche, y en ese sentido ellos fueron grabando, ¿cierto? Fueron generando una representación radial a través de un EPEU de ahí del sector del Humaco. Han trabajado también diversas temáticas, diversas formas, ¿no es cierto?, o estructuras radiales. Sin embargo, también lo que conocemos, ¿no?, también de este proyecto es que presentaron un podcast de una radio revista escolar. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Cómo fue también para los estudiantes desarrollar esto? Y sobre todo, lo que tú bien decías, ¿no? Este trabajo en equipo que imagino, ¿no? También después de la pandemia ha sido complejo para tanto profesores como estudiantes. Retomar estas dinámicas, como que hay un trabajo que realizar de aquí en adelante que tiene que ver mucho con el trabajo en equipo, habilidades sociales. ¿Cómo fue este podcast que ustedes desarrollaron dentro de este proyecto Acciona? En torno a eso, la verdad es que la verdad es que una muy buena experiencia, y como tú mencionas, ¿cierto? La vuelta a la presencialidad después de la pandemia, la verdad es que eh, nos ha, bueno, a todos, ¿cierto? Eh, Les ha generado, ¿cierto?, nuevamente a readaptarse al contexto del aula, a readaptarse también a las relaciones sociales entre compañeros. Entonces, durante este 2022, la verdad es que se ha vivido mucho el tema de la adaptación, pues de cómo los niños nuevamente comienzan a interactuar, de cómo también ellos se acostumbran, ¿cierto?, nuevamente al aula, a las actividades pedagógicas, a pesar de que durante la pandemia, ¿cierto?, ellos también tuvieron un acompañamiento, tuvieron clases online, se desarrolló también todo un proceso, pero la verdad es que vivir la experiencia desde el aula, desde la escuela, tiene otros matices. Y por ahí también cómo se fortalecen, bueno, los niños y las niñas, ¿cierto?, con el compartir, ¿cierto? Porque en ese compartir también ellos van generando aprendizajes, van generando, eh, bueno, amistades, ¿cierto? Van fortaleciendo también el, la conversación, ¿cierto? El hablar, el compartir diferentes temáticas a través del juego. Entonces, eh, una experiencia más, ¿cierto? Y diferente por lo demás, ¿cierto? Es lo que se ha vivido, ¿cierto? Con el proyecto Acciona, que tiene que ver, ¿cierto? Con cómo la radio, ¿cierto? También llega a la escuela, y desde ese punto de vista, cómo se fortalece el tema de la expresión oral en los niños. Ahí tocaste un tema bien importante, Álvaro, y aprovecho de preguntarlo, ¿no? Desde tu profesión, ¿no? De profesora en educación básica en contexto mapuche, ¿cómo ha sido o cuáles han sido los desafíos que tú has detectado en torno a esta labor radial y lo que tiene que ver también con la identidad cultural de la Futahuillimapu? ¿Cómo ha sido también, ¿no es cierto?, para estos estudiantes apropiarse, ¿no es cierto?, de su cultura. Para poder desarrollar todos estos proyectos que tú mismo has mencionado, que no se entiende que va dentro de lo que tiene que ver con el currículum educativo, pero sin embargo tiene este toque de identidad cultural, de apropiarse, ¿no es cierto?, de identificarse y trabajar estas temáticas. ¿Cómo lo has visto tú? Yo creo que siempre ha sido un desafío, y bueno, para el sector rural, para el sector de comunidad mapuche, primero,
bueno, la radio siempre ha estado presente, en la familia siempre, bueno, se ha escuchado la radio, pero también ahí, ¿cierto? Eh, en el origen de la radio, ¿cierto? En cómo se generan, eh, digámoslo así, cómo se genera un tema radial, ¿cierto? En lo previo, como detrás de cámara, ¿cierto? Cómo se genera todo ese proceso. La verdad es que los niños no lo habían experimentado. Son cosas nuevas, ¿cierto? Son cosas que tienen que ver con, bueno, con las tecnologías, y en ese sentido, la verdad es que, bueno, aprender sobre tecnología, aprender sobre el uso sobre el uso de las cámaras, sobre el uso de los micrófonos y los diferentes aparatos eh, que se consideran o que son necesarios para generar un proyecto radial. La verdad es que los niños, bueno, no lo habían experimentado. Entonces, es un proyecto bueno, acerca también las tecnologías, ¿cierto? A los niños. Sabemos que los niños en general, ¿cierto? Son niños que tienen mucha cercanía con las tecnologías, bueno, principalmente asociado como al tema de los teléfonos, al tema de los computadores, pero bueno, las tecnologías igual también son muy diversas y en ese sentido eh, los temas asociados a lo radial, ¿cierto? Son diferentes también. Entonces ahí eh, la verdad es que, bueno, los niños han experimentado también algo nuevo y en ese sentido para ellos también ha sido todo un desafío. Eh, ¿Sí, Álvaro? Ujú, Ah, eh, sí, aprovechar también de preguntarte, ¿no? Como que quedamos ahí a medias un poco con la respuesta. ya. Finalmente, ¿no? ¿Qué va a pasar con este material que los y las estudiantes generaron? ¿Tienen algún lugar o algún canal donde estén difundiendo también estos elementos radiofónicos que estuvieron trabajando en el proyecto Acciona? Bueno, nosotros como escuela tenemos una página en Facebook, que es la plataforma, ¿cierto?, donde nosotros compartimos, bueno, las diversas actividades y las diversas eh, efemérides o actividades culturales que nosotros desarrollamos como escuela y bueno, a través de esos canales se está también difundiendo estas actividades. Perfecto. Álvaro Huentecura, profesor en Educación Básica Intercultural en contexto mapuche, conversando con nosotros acerca del proyecto Acciona Radialistas desde Quilchemapu, fortaleciendo la identidad cultural y el conocimiento de mi territorio. Álvaro, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana, y también te dejamos invitado, ¿no?, a que todos estos elementos, todas estas herramientas también que generaron los y las estudiantes de la Escuela Rural de Rucaquelén, de Lanco, poder difundirlo a través de los canales de la radio para que, ¿no es cierto?, se dé a conocer el trabajo que estuvieron realizando durante este año. Perfecto. Ujú, efectivamente, igualmente, muchas gracias por la invitación. Es un gusto de estar acá el día de hoy con ustedes. Muchas gracias, Álvaro. Que estés muy bien. Ya, ok, muchas gracias. Igualmente. Álvaro Huentecura, profesor en Educación Básica Intercultural en contexto mapuche, conversando con nosotros acerca de la experiencia Acciona en la Escuela Rural de Rucaquelén, en la comuna de Lanco, donde los estudiantes de tercero a sexto básico estuvieron trabajando, ¿no es cierto?, diversos formatos radiales. Mire, desde ya chiquititos trabajando en radio. 8:40.